Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana. Hoy es 30 de octubre de 2025. Soy Paula Pinzón y comenzamos con la información. El gobierno federal analiza reducir el tamaño del sector público como parte de su estrategia para lograr una mayor sostenibilidad fiscal. El plan incluiría recortes graduales y una revisión completa del gasto administrativo. A menos de una semana de presentar el nuevo presupuesto federal, el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, declaró que el tamaño del sector público debe volver a algo más sostenible. El comentario llega mientras el gobierno del primer ministro Mark Carney prepara su primer presupuesto que incluirá medidas de ahorro y reestructuración del gasto. Champagne explicó que el gobierno está revisando todos sus programas y que podría haber ajustes de personal en la función pública federal, es decir, en los empleados del gobierno. Dijo que el objetivo no es solo recortar, sino mejorar procesos, fusionar programas y usar nuevas tecnologías para que el Estado sea más eficiente. El ministro usó el término tamaño sostenible del servicio público, una forma de decir que hay demasiados empleados y gastos respecto a lo que el país puede mantener a largo plazo. Según datos de la Secretaría del Tesoro, el número de empleados federales pasó de 288,000 en 2019 a más de 367,000 en 2024, un aumento de casi 80,000 personas desde la pandemia. Champagne reconoció que algunas reducciones serán inevitables, pero aseguró que se aplicarán con compasión, teniendo en cuenta a los trabajadores afectados y los servicios esenciales. El mensaje de Champagne refuerza la línea del gobierno Carney de reducir gastos y modernizar la administración pública en un contexto económico marcado por el crecimiento débil y la presión de los aranceles estadounidenses. En materia internacional, el primer ministro Mark Carney se reunirá con el presidente Xi Jinping en una cita clave para restaurar los lazos entre Canadá y China. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunirá este viernes 31 de octubre con el presidente chino, Xi Jinping, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur. Será la primera reunión formal entre líderes de ambos países desde 2017, antes de años de tensiones marcadas por el arresto de la ejecutiva de Huawei, Meng Wanzhou, y la detención de los canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor en China. Carney busca un diálogo amplio que supere los conflictos comerciales y abra una nueva etapa en las relaciones bilaterales que superan los 100,000 millones canadienses en intercambio anual. Entre los 7 temas clave destacan los aranceles. Canadá impuso en 2024 un 100% a los autos eléctricos chinos y Beijing respondió con tarifas a la canola, mariscos y carne de cerdo. Segundo, el medio ambiente. Ambos países fueron coanfitriones de la Cumbre de Biodiversidad de Montreal en 2022 y mantienen cooperación en cambio climático, pese a las tensiones. Tercero, la interferencia extranjera. Un informe canadiense identificó a China como principal fuente de injerencia y ciberataques en procesos electorales. Cuarto, los casos consulares, con 4 canadienses ejecutados en 2025 y otros pendientes de sentencia. Quinto, Taiwán. Canadá mantiene su política de una sola China, pero colabora con Estados Unidos en maniobras navales en el Pacífico. Sexto, el Ártico, donde China se declara casi ártica y busca más participación en rutas y recursos. Y séptimo, una nueva asociación estratégica. Carney ve a China como socio necesario para reformas globales y cooperación climática, un giro respecto a la visión anterior de poder disruptivo. Carney y Xi buscarán restablecer el contacto político directo, tras casi una década de desencuentros, en un momento decisivo para la diplomacia canadiense en Asia. En Alberta, los sindicatos estudian convocar una huelga general en protesta por la ley de regreso al trabajo que puso fin al paro docente. La Federación de Trabajo de Alberta, o AFL por sus siglas en inglés, que agrupa a docenas de sindicatos, evalúa el interés de sus miembros en una huelga general para responder a la Ley de Regreso a Clases aprobada el 28 de octubre de 2025. Esta ley obliga a 51,000 maestros en huelga a volver al trabajo desde el 29 de octubre usando la cláusula derogatoria de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades
para suspender derechos laborales. El presidente de la AFL, Jim McGowan, dijo que usarán todas las herramientas para que la Premier Danielle Smith y su Partido Conservador Unido paguen por atacar a maestros, educación pública y derechos democráticos. Planean movilizaciones para revocar funcionarios electos y oponerse a fondos públicos para escuelas privadas, pero no han llamado huelga general aún. Primero consultarán sindicatos afiliados para educar y movilizar miembros, lo que toma tiempo. El ministro de Finanzas provincial ve esto como amenaza sin base, enfocándose en negociaciones y multas por huelgas ilegales vía Junta de Relaciones Laborales. La AFL representa a 29 sindicatos y 175,000 trabajadores en sectores públicos y privados. Por otro lado, cientos de estudiantes faltaron a clases el jueves para manifestarse frente a la legislatura provincial en Edmonton, capital de Alberta, en apoyo a los 51,000 maestros en huelga. Vestidos de rojo, símbolo de unidad con educadores, portaron pancartas y gritaron contra la ley de regreso a clases. En redes sociales, grupos de estudiantes llaman a huelgas provinciales, ya que según ellos, las clases de 40 alumnos dificultan el aprendizaje sin límites legales de tamaño. En el campo de la salud, Canadá celebra un avance médico histórico. Las autoridades aprobaron el primer fármaco capaz de ralentizar el progreso del Alzheimer, un tratamiento que promete mejorar la calidad de vida de miles de pacientes. Un avance histórico acaba de llegar a Canadá en la lucha contra el Alzheimer. Salud Canadá aprobó Leqembi, el primer medicamento que ralentiza las etapas tempranas de esta enfermedad, ofreciendo una nueva esperanza a miles de familias. El fármaco, conocido científicamente como lecanemab, fue desarrollado por las compañías Eisai y Biogen, y es el primero en atacar la causa principal del Alzheimer, la acumulación de placas de amiloide beta en el cerebro, una sustancia que daña las neuronas y acelera el deterioro cognitivo. A diferencia de los tratamientos actuales que solo alivian los síntomas, Leqembi actúa directamente sobre la enfermedad, ayudando a frenar su avance en las etapas iniciales. Está indicado para personas con deterioro cognitivo leve o Alzheimer temprano, pero no es una cura. Su función es ralentizar el deterioro, permitiendo conservar la independencia y la memoria por más tiempo. En ensayos clínicos con más de 1,700 pacientes, los resultados fueron alentadores. Una reducción del 27% en el deterioro cognitivo y una mejoría del 37% en las actividades diarias, según datos publicados en la Revista de Medicina de Nueva Inglaterra. El tratamiento se administra por infusión intravenosa cada 2 semanas y requiere monitoreo médico constante mediante resonancias magnéticas debido a posibles efectos secundarios como inflamación o pequeños sangrados cerebrales. Por eso, solo puede aplicarse a pacientes cuidadosamente seleccionados. Aún así, expertos y asociaciones de Alzheimer en Canadá lo celebran como un hito histórico. Por primera vez, un medicamento demuestra que es posible frenar el avance del Alzheimer y ofrecer más tiempo de calidad a quienes lo padecen. Porque frente al Alzheimer, cada recuerdo cuenta. Seguimos con el tema de salud. Pero en Quebec, la situación sanitaria se complica. La renuncia del ministro de Servicios Sociales agrava la crisis médica en la provincia y deja al gobierno bajo fuerte presión política. La crisis en el sistema de salud de Quebec se agravó este jueves con la renuncia del ministro de Servicios Sociales, Lionel Carment, al partido de gobierno, la coalición Avenir Quebec. Carment, médico y amigo cercano del premier François Legault, anunció que seguirá como independiente, citando razones familiares y personales, en medio del rechazo médico a la ley Bill 2. La polémica norma liga el 10% del salario de los doctores a su productividad e impone fuertes multas por protestas colectivas. La Federación de Médicos Especialistas impugnó la ley ante la Corte Superior, alegando violaciones a derechos laborales. Quebec enfrenta escasez de médicos, listas de espera de hasta 6 meses y alto nivel de agotamiento entre profesionales de la salud. Más de 100 doctores ya buscan licencias en otras provincias.
El premier Legault defiende la reforma como clave para mejorar el acceso a la atención. Pero la salida de Carmant revela la tensión dentro del propio gobierno y la creciente fractura en el sistema sanitario de Quebec. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció el regreso de las pruebas nucleares, una decisión que ha generado polémica mundial y duras críticas de aliados occidentales. Estados Unidos informó sobre un cambio en su estrategia de armas. El presidente Donald Trump declaró que su país reanudaría las pruebas nucleares. El mandatario anunció el cambio tras afirmar que Washington posee la mayor cantidad de armas nucleares. Tenía que ver con otros. Al parecer, todos ellos eran ensayos nucleares. ¿Rusia? Tenemos más armas nucleares que nadie. No hacemos pruebas y las suspendimos hace muchos años. Pero dado que otros sí las hacen, creo que es apropiado que nosotros también las hagamos. Pero según los institutos y asociaciones de control de armamento, Rusia posee más armas de este tipo. Trump parece estar confundiendo las pruebas de misiles nucleares capaces de transportar una ojiva nuclear que Estados Unidos y otras potencias realizan regularmente con las pruebas de explosión de ojivas nucleares, que Estados Unidos no ha realizado desde 1992, ni ningún otro país desde la década de 1990. Esta medida se produce después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunció el éxito de las pruebas de dos nuevas armas nucleares durante una visita a soldados el miércoles. Según el Kremlin, el misil Burevestnik de ultra largo alcance es capaz de viajar durante 15 horas y más de 14.000 kilómetros. El otro es el Poseidón, un dron submarino no tripulado de propulsión nuclear, capaz de generar una explosión que provocaría oleadas de radiación nuclear que contaminarían las costas. Las tensiones en torno a las armas nucleares se han intensificado este año entre las dos potencias a raíz de la guerra de Rusia en Ucrania. En agosto, Washington reposicionó dos submarinos nucleares en las denominadas regiones apropiadas, tras las declaraciones del expresidente ruso Dmitry Medvedev, quien insinuó que un ataque nuclear podría ser una respuesta a las crecientes tensiones en torno a Ucrania. En la entrevista, cuarta parte de nuestra conversación con Yves Martineau, miembro de la Asociación Quebequense de Abogados en Derecho de Inmigración, quien analiza los desafíos actuales del sistema migratorio canadiense. Soy Paula Pinzón, sigan en Canadá en Español. Desde Canadá en Español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es La Entrevista con Irving Selván. Conéctate, infórmate y forma parte del cambio. Muy bien, otro tema por ahí es la cancelación o reducción más bien del el programa de experiencia de Quebec que está suspendido, esta experiencia quebequense. Mucha gente vino con esa ilusión, como lo decías hace un momento, dejo muchas cosas en mi país. Esta experiencia de Quebec me abre la puerta a una residencia permanente, a la oportunidad de vivir, y de repente estando aquí ya se les cortó las alas, ¿no? Correcto, tal cual. Ahí lo mismo. O sea, hay personas que ojalá lograran calificarse a la residencia permanente y otros que no. Entonces, esas personas que no, ya están en ese momento tomando decisiones. Me voy a mi país, me quedo ilegal en Canadá, no lo recomiendo, pero sabemos que hay Sí, personas que lo pasa van por a la hacer. mente, claro. O me voy a ir a otra parte de Canadá porque el gobierno federal está, en este momento al menos, con políticas bastante acogedoras para personas de habla francesa, lo Sí, que genera otras reflexiones en el resto de Canadá. Muchas personas dicen, ok, nos parece excelente de que Canadá tenga un carácter bilingüe más fuerte, más personas hablen francés e inglés, está bien, pero los francófonos luego estarán quitando el lugar de personas que luego tengan doctorados o profesiones de alta demanda, pero que por su edad, por ejemplo, no logran calificarse y que luego se tendrán que ir. Y Canadá perderá esas pericias, Canadá perderá esos talentos. O sea, es complejo. O sea, sí. Sí, es muy complejo y es un tema que todavía se está, yo creo, procesando, se está cocinando. Tengo entendido que esto todavía sigue, las consultas públicas de Quebec siguen hasta el 30 de octubre, Así con una es. respuesta o una definición aproximadamente el 6 de noviembre, según lo que ha dicho el mismo gobierno.
¿Ustedes están todavía haciendo solicitudes? ¿Qué es lo que están haciendo en este momento ustedes para poder, digamos, llegar a una reflexión, un punto medio entre el gobierno, abogados, empresarios, etcétera? Si hablamos como asociación, pues ya no Sí, hay mucho más por hacer, por decir. ok, Hemos presentado nuestro memorando, ok, hemos ido a la Asamblea Nacional el 5 de octubre sí, a hablar directamente con el ministro. Em, Parecía estar escuchando, pero no sí, se sí, sabe. Hay que decir algo de esas consultas públicas. El mismo sí, gobierno dice que hay un número récord sí. de personas que han asistido. O sea, hay muchos proyectos de ley 140 que memorias, según lo que exactamente, han reportado. tal cual. Entonces, no hay muchos temas que llaman tanto la atención. Si vemos, por ejemplo, las cámaras de comercio con los empleadores, han unido su voz, o sea, no es que se han juntado, pero han dicho lo mismo en términos diferentes que los sindicatos y las asociaciones de trabajadores. Yo no conozco muchos temas en los cuales los sindicatos y los patrones se ponen de acuerdo. Ok, En general, el patrón quiere pagar lo menos posible, que claro, sus empleados trabajen lo más posible, no quiere invertir demasiado en seguridad, en comodidad ni nada. Y el empleado quiere trabajar menos horas posibles, mejor salario posible, más vacaciones, etcétera. Entonces, los intereses son por definición opuestos. sí, Entonces, pueden tener en común el bienestar de la empresa, el orgullo del trabajo. Pero luego en temas sociales, jurídicos, en general, sus intereses por definición chocan chocan, y claro. su madurez va a ser en encontrar un término medio. Aquí en tema de inmigración hubo consenso. Wow, Esto debe decirnos algo. Esto debe decirnos algo cuando Asociación de Inmigrantes, que claro, o sea, yo como abogado de inmigración, ¿cómo decir? No tengo un interés personal en que la inmigración sea más abierta o más reducida. Voy a tener trabajo. Si es más difícil inmigrar, tengo más trabajo porque más gente lo requiere. Si es más abierto, hay más trabajo porque hay más gente que quiere inmigrar. Entonces, yo sí, por mi interés personal no me importa mucho, ujú, pero por tener el punto de vista de los inmigrantes en mi oficina casi todos los días, 6 días a la semana, tengo una sensibilidad a la realidad de los inmigrantes. Entonces, yo y personas como yo van a tener en general una voz que dice, pues toma en cuenta los principales interesados, que son los inmigrantes. Las ONGs también van a tener un discurso en general similar al de los abogados, porque trabajan en el terreno cara a cara con los inmigrantes. Es fácil poner cifras, pero si el ministro tuviera que sentarse en la misma mesa durante una hora con esas familias que deben irse, o con esas parejas que no pueden apadrinar a su ser querido, tal vez tendría un punto de vista diferente. Luego tenemos a los patrones que tienen su punto de vista, que quieren trabajadores, que quieren velar por la escasez de mano de obra, y tenemos la sociedad civil económica, y toda esa gente ha hablado, y hay muchos temas que tocan que son idénticos, y el exactamente. gobierno no parece escuchar. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue la entrevista con Irving Selván. Mantente informado de los temas más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.